del día de hoy. Hoy nuestro tema es reposar tu miedo, y esa es la base del cambio. Reposar tu miedo, yo creo que es una de las características emocionales más importantes que todos nosotros tenemos que aprender en momentos como estos en los que de una u otra forma a veces sucede que lo que nosotros queremos no sale, y cuando las cosas no salen, simplemente tenemos que aceptar de que la vida requiere reorganización. Y esta semana he dedicado todos los buenas noches llevan esta orientación. Nuestra reflexión va hacia una estructura de análisis y de comprensión de lo que nosotros queremos. Entonces, repasemos nuestros temas. Aquí me están preguntando y ya se los voy a aclarar. Recuerden que ahora nosotros, el programa de radio Bésame de Noche cambió y el programa de radio va a las 7. Por eso es que ahora las buenas noches son a las 8 en punto. Así que a los que recién se conectan, bienvenidos y bienvenidas a nuestro Buenas noches. Hoy nuestro tema es reposar tu miedo, y esa es la base del cambio. La vida nos cambió, y entonces, ¿cómo empezamos a hacer este proceso de cambio? Repasemos nuestros temas. El lunes les dije, ocupémonos en dejar atrás las preocupaciones. Ocupémonos en resolver, ocupémonos en enfrentar. El martes dijimos, soltá tus sueños, soltá el camino de tus sueños, reorganiza tus sueños. Y para esto el tema del miércoles, abrir tu corazón, y hay que crear un nuevo lenguaje interior, hay que crear un lenguaje más positivo, hay que crear un lenguaje más constructivo. Y entonces, ¿cómo empiezo yo este proceso de cambio? ¿Y qué tal si reposamos nuestro miedo? ¿Y qué tal si yo dejo de darle pelota a esto del miedo y dejo de ponerme en frecuencia de futuro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Qué cansado? ¿Qué frustrante? Porque si no, entonces nos vamos a joder la vida. Pensemos en un hombre o una mujer que va a empezar una relación y entonces recuerda que su expareja le dio vuelta, pero que al principio todo empezó bien. No, viejo, no, porque Felipe me traicionó, Mariana me traicionó, yo ya no quiero nada con el amor. Pensemos en una persona que trabajó 10 años en una compañía y lo despiden, entonces dice, no, mejor que yo, ya no, me da miedo que me despidan, entonces yo no quiero no, la verdad es que no quiero nada con volver a trabajar. Tenemos que reposar el miedo. Ciertamente, las experiencias pueden marcarnos un tiempo, pero no se pueden convertir en nuestra circunstancia, no se pueden convertir en nuestro puerto. El miedo como proceso tiene que mover al análisis. Pero ¿cómo hacemos este análisis? Esta es la primera pregunta de la noche. ¿Dónde nace tu miedo? Hay personas que dicen tener miedo, pero resulta que su miedo nace en su capacidad de control. Y resulta que queremos tener control de todo el tiempo. Y es a partir de ahí, de la necesidad de control, que nace nuestro miedo. 2, resulta que mi miedo nace en mi resistencia al cambio, y yo no soy una persona que me adapte fácilmente al cambio. Resulta que soy una persona que tiene su miedo en la voz negativa, y tengo una voz negativa de la mamá que le decía, vos no vas a poder, del compañerito, de la compañerita, del bullying y demás, y entonces resulta que mi miedo nace en mi necesidad de control, en mis inseguridades, en mi lenguaje interno. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar la vida desde esa perspectiva si mi miedo nace en este tipo de cosas todo el tiempo? Y ahí, identificar dónde nace nuestro miedo es como el primer paso para que yo pueda dar un saltito emocional diferente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde nace nuestro miedo? En esto, seleccionemos bien nuestras ideas. Rafa, ¿vos tenés miedo? Claro, yo al igual que ustedes soy emprendedor en muchas cosas. La clínica, los proyectos digitales, los libros, y sí. O sea, si ustedes me preguntan, tengo miedo. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo? Y tomándome el tiempo para analizar, pensar, asesorarme. Yo no soy en esta etapa de mi vida, a los 44 años, yo no soy una persona que se deja llevar a lo loco, de forma impulsiva. Lo fui, y
pegué de frente. Entonces, ¿a qué le tengo que tener miedo? ¿Al cambio o a mi cabezonada? Yo aprendí a tenerle miedo a mi cabezonada y esa fue la base precisamente del cambio. O sea, y entonces empecé a seleccionar ideas diferentes, ideas que vienen de otras personas que tienen experiencia, de personas que nos pueden ayudar, porque también el miedo se alimenta de la experiencia. ¿Y cuál experiencia estás viviendo vos? Hoy estaba en el programa de televisión junto a Jackson, y ahora que recuerden, en Canal 8, y estábamos entrevistando a Kevin y a Gabriela, dos ticos que viven en Madrid en un apartamento de 25 metros cuadrados que llevan 43 días de cuarentena y solo han salido 3 veces un ratito al supermercado. Y entonces ellos hablaban de aceptación, de oportunidad, de aprovechar el silencio, de entender que esto es así. Incluso decían, si tenemos que devolvernos de España a Costa Rica porque la economía no cambió, entonces nos devolvemos. El miedo se alimenta en nuestras ideas, pero si ellos dicen, qué desgracia, ¿qué vamos a hacer? Esto no va a funcionar, esto nunca debimos habernos venido, qué desgracia. No, bueno, la vida no es de desgracias, la vida no es de desgracias, es de comprensión. Y entonces un paso a la vez. Estamos, cada quien ubíquese en su circunstancia. Estamos recién despedidos o nos redujeron el contrato. Ubiquémonos en nuestra circunstancia, un paso a la vez. Acabas de terminar tu relación de pareja. Yo no creo en el amor, yo no quiero ser mamá, yo no me voy a casar con nadie, esto se acabó. Un paso a la vez. Tenés una semana, 2 semanas, tenés un mes de haber terminado. Estás yendo al gimnasio, yo no lo voy a lograr, le tengo miedo. No, yo no lo voy a lograr. A ver, tenés 20 años de no hacer ejercicio, estás recién empezando, un paso a la vez. El miedo puede alimentar nuestras actitudes pesimistas. El miedo puede hacer que nosotros nos convirtamos en pesimistas. Tampoco es que vamos a ser optimistas ilusos de tomarnos entre las manos y brincar entre las flores y aquella felicidad y sentirme Barney y Hello Kitty, ¿verdad? Y la versión risible de Snoopy. No. O sea, pero tampoco podemos ser pesimistas. El miedo puede ser nuestra base del cambio si nosotros analizamos, revisamos y reorientamos toda nuestra experiencia psicológica. Ahí es donde las cosas realmente dan un giro positivo. Ahí es donde las cosas realmente cambian. O sea, tenemos que analizar y revisar qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera hacerlo. Y yo creo que esas noches, buenas noches está orientado a que nosotros comprendamos esto. Ve lo que nos dice Magda. Buenas noches, el miedo es decepción. Podría ser que el miedo se nutra a partir de la decepción, perfectamente, pero también te voy a plantear algo. Si a vos te decepcionó Rubén, te decepcionó Felipe, o sea, ¿por qué te vas a negar la oportunidad de estar con Oscar? Ahora, si te decepcionó Rubén, Felipe y Oscar, ¿será tus expectativas? ¿Será que me lanzo al amor a la primera? Y eso es lo que me decepciona. Un saludo a Luz Estela, que creo que nos está escuchando desde Ecuador. Muchas gracias a todos y a todas los que se conectan en cada buenas noches. Esta pregunta me parece interesante. Solo se debe saber enfrentar. Hay que enfrentarlo, Dalles. A veces no sabemos cómo enfrentarlo y por eso tenemos que seleccionar nuestros pensamientos, tenemos que seleccionar nuestras actitudes, tenemos que revisar, tenemos que pedir ayuda, tenemos que pedir orientación para que esto nos permita, ¿verdad?, un mejor manejo de nuestras emociones. Y al final el proceso se reduce a selección, a acción, a enfrentamiento. No hay forma de enfrentar el miedo en una pizarra, en papel y en lápiz. No, el miedo se enfrenta trabajando. El miedo se enfrenta cuando yo trabajo, avanzo y entonces en la medida en que veo que hay avance, en la medida en que yo crezco, las cosas funcionan. Pero es de proceso y esto es de proceso y todos tenemos que avanzar en esta curva. ¿A vos te interesa el crecimiento? ¿Te interesa salir adelante? Hay que trabajar, hay que escuchar, hay que ponerle. Cuando yo espero que el miedo desaparezca solito, entonces ese día nuestra estructura psicológica cambia porque entonces nos paralizamos para siempre.
Este fue nuestro Buenas noches y quiero agradecerles muchísimo a todos y a todas los que hoy, Día Internacional del Libro, el Día del Libro, me han escrito también. Como escritor, fascinado de tener contacto con ustedes. Ya tenemos 4 libros publicados, de Yahoo, va a relanzar 2 más de ellos. Y bueno, les cuento que hay 2 libros en el tintero ya a punto de dorarse. Así que, pero creo que lo vamos a aplazar un poquito por esto del coronavirus. Pero entonces, el miedo, no. El miedo que se van a publicar. Ahora ya estoy pensando en mi siguiente proyecto de escritura. Así es la vida, trabajo, avanza, 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 aunque a veces tengamos miedo, siempre hay que avanzar. Feliz noche, nos encontramos mañana, espero que nos encontremos todos los días. Feliz descanso.